En mi investigación como osteópata y en la vida, recuerdo a mi padre que me decía, cuando no entiendas algo, mira cómo lo hacen los animales, mira cómo lo hace la naturaleza y posiblemente te vas a orientar. Y te vas a orientar de una manera donde no vas a romper ni a perturbar mucho y te puede servir. Y ese fue un modo de trabajo en mi vida, una manera de aprender en la vida a no forzar y a intentar estar en comunión con lo que me rodea. Más tarde estudié osteopatía y las bases de la osteopatía son buscar el origen de la lesión. Y aquello fue algo que vino a redondear y agrandar mi manera de pensar. De hecho, en algunas escuelas se llama etiopatía, porque casi que es un mejor modo de definirlo, porque quiere decir etiología. La osteopatía lo que busca es el origen. Entonces, como osteópatas estamos muy enfocados en buscar cuál es la causa primaria. Así que a menudo, como osteópata, ves a una persona con un dolor de cadera o de rodilla, pero detrás de eso tú ves un esguince de tobillo, mal curado y por lo tanto unas líneas ascendentes, una mala pisada, una adaptación y con el tiempo un dolor. Esa búsqueda como osteópata es lo que me hizo pensar que debía haber alguna causa común en todos los seres humanos para que de alguna manera fuéramos el ser vivo, el mamífero físicamente menos dotado y el que más necesidad tiene de atención médica, de centros de salud, de medicamentos, etc., ¿no? Así que eso me hizo buscar que quizá algo pasaba que no estábamos viendo. Y ahí entonces investigué en qué ocurría antes de nacer, a diferencia con el resto de mamíferos. Lo que más me sorprendió es que los niños que nacían por cesárea tenían unas cargas tensionales en sus cabezas que eran propias de haber sentido y haber vivido alguna carga mecánica importante. Pero no solo eso, empezó a llamarme la atención un anillo en la cabeza que muchos de esos niños tenían, donde incluso no había nacido el pelo. Ahí es donde habían estado apoyados en la posición intrauterina cuando se habían encajado sobre la pelvis materna, y en ese anillo pélvico materno no había crecido el cabello sobre sus cabezas y en muchos niños se puede ver perfectamente ese anillo. Así que la observación principalmente, tanto a un nivel táctil, síntomas en niños que habían tenido teóricamente buenos partos o que no habían sufrido en el parto como son las cesáreas teóricamente, eran tratados y yo encontraba esa tensión y encontraba muchas veces también ese anillo en los bebés, que muchas veces le llamaba la atención a los papás y que incluso a veces pensaban que era por la posición en la que el bebé dormía. Pero no es así, porque el anillo da la vuelta por toda la bóveda craneal. Y todo esto fue lo que me llamó tanto la atención. Ahí puse el punto de mira y me dediqué a investigar y a trabajar sobre esa área en tantos y tantos niños y adultos, viendo unos cambios tan significativos que entonces decidí hacer una investigación. La investigación consistió en utilizar una plataforma que hace un estudio podográfico de la pisada y nos dice en cuadrantes exactamente qué peso reparto en mi cuerpo sobre mis pies. Y antes y después de cada sesión yo hice ese estudio podográfico. Lo interesante fue que con más de 1000 pacientes hice esta investigación y viniera con la lesión que viniera o con el dolor que viniera el paciente, siempre en la primera sesión le hice un estudio podográfico y una liberación del tirón primario. Luego de esa sesión volvíamos a hacer el estudio podográfico y lo sorprendente es que siempre había un cambio a mejor. Porque ese tirón primario estaba afectando a todo un sistema craneosacral, a un sistema meningio y a un sistema aponeurótico que llega hasta la fascia plantar, que es una continuidad esquelética y que va desde la cabeza hasta los pies. Por lo tanto, si ahí había algo en la cabeza y éramos capaces de liberarlo, debía haber una consecuencia que se pudiera leer en el otro extremo, y eso es lo que hicimos.